Cuéntenos de qué se trata el mes del testamento, por favor. Gracias, Emilio, cómo no, con todo gusto. Te saludo a ti, a este prestigiado medio y a los amigos del auditorio de tu prestigiado medio de comunicación. Decirles que septiembre, mes del testamento, es un programa que se inició hace ya 20 años y que fue suscrito por la Asociación Nacional de Notariado Mexicano en conjunto con la Secretaría de Gobernación y que fue replicado por el Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo en convenio con el gobierno del Estado de Hidalgo. Este programa es tendente a generar la cultura del testamento, de tal manera que con este instrumento jurídico, de esta escritura, que es un testamento, se puede evitar el conflicto futuro para después de la muerte del testador. El testamento, Emilio, es un acto personalísimo, es un acto jurídico muy personal, la ley lo define como personalísimo, es un acto revocable y es un acto libre. Es un acto revocable porque en cualquier momento lo podemos cambiar. Si hoy suscribimos una disposición, mañana o el año que entra, en el tiempo en que el testador desee modificarlo, cambiarlo o de plano dejarlo sin efecto, lo puede hacer. Y es libre porque cuando el notario está presente, tiene que ver que en el entorno, en la sala como esta, no hay más personas más que el testador y el notario. ¿Para qué? Para que tenga un efecto precisamente de privacidad, de solemnidad, de formalidad que la ley exige, para que el testador se exprese libremente ante el notario y le pueda confiar cuál es su deseo, cuál es su voluntad respecto a sus bienes para después de la muerte. Con el testamento se transmiten bienes, derechos y se nombra a quien deba de sucederle en esos bienes, en esos derechos, sea como heredero o sea como legatario. En un testamento se transmiten derechos o propiedades, derecho a la propiedad, derechos de cobro, derechos sobre un bien mueble, como puede ser un tráiler, como puede ser acciones de una empresa, pero también obligaciones que son propiamente las deudas, lo que tiene que pagar, lo que está obligado el testador a cumplir para después de su muerte. Y se designan herederos y también se pueden designar legatarios. La herencia es designar a quienes van a sucederle los bienes, a quienes van a corresponder para después de la muerte, y se instituyen una serie de nombres. Puede ser uno, puede ser dos, tres, a un hijo, a todos los hijos, a los nietos, sin enumerar un nombre específico de la persona respecto a tal bien. Si así se hiciere, sería entonces un legado. Los legados son establecidos en forma específica, a título particular, es decir, para tal persona respecto a tal bien. Y esas son dos formas en que se puede transmitir la herencia vía testamento, estableciendo la herencia per se, por sí misma, que es designando herederos universales que van a recibir todos los bienes y que también van a tener todas las obligaciones. O bien, señalando, como he dicho, una parte de esos bienes, una casa en particular, un terreno específico, en favor de una o de otra persona. Eso es la característica del testamento. Y la invitación que hacemos es de que acudan con notarios de su confianza, el notario más próximos. La idea es que lo hagan en forma directa, que vengan a la notaría más cercana a su domicilio, o el notario de su confianza, el notario de cabecera, sin intermediarios, y que entren con él aquí en la oficina notarial para que le platiquen en directo, en confianza, cuál es su deseo, su voluntad. Los notarios por ley estamos obligados a interpretar esa voluntad, a redactarla adecuadamente, al mostrarle el documento al testador para que él lo lea y si está conforme lo pueda firmar. Y bueno, pues septiembre, les digo, es como un programa que se tiene ya 20 años de estar funcionando, y para este año, de acuerdo con el gobierno de Estado de Hidalgo, con el convenio que hemos hecho, es favorecer a los adultos mayores con un costo realmente simbólico, 950 pesos, y para la población en general 2.500. Hay que aprovechar, hay que dejar precisado qué es lo que queremos para después de la muerte respecto a nuestros bienes y obligaciones, y plasmárselo, dejárselo expuesto
al notario para que así lo haga constar en la escritura del testamento. Mira, ¿alguna pregunta, por favor? ¿De cuándo a cuándo está abierta este periodo del mes del testamento? El testamento inicia en septiembre, 1 de septiembre. En muchas entidades termina hasta el día último de septiembre, día 30. Sin embargo, el gobernador ha sido muy puntual en pedirnos que se extienda todavía un mes más. Entonces, aquí en Hidalgo es septiembre y octubre, mes del testamento. Bueno, ya nos decía que se necesita y ¿qué se necesita, por cierto? Gracias, requisitos para que gracias, la gente ya venga preparada. Bueno, hay que traer nada más una identificación oficial, la credencial del lector, el pasaporte, que son documentos que para su expedición pasa por muchos filtros, y tener un tiempo de 1 hora, hora y media aproximadamente, dedicárselo al notario para explicarle su deseo, y el notario redacte el documento que va a hacer constar en escritura pública. ¿Dónde queda este testamento? Qué pregunta bien interesante. El testamento se otorga en el protocolo de notario, en la escritura notarial del testamento. El notario lo que hace es, una vez firmado por el testador, rinde un informe al Archivo General de Notarías, y ahí está un reflejo o un registro en el Registro Nacional de Testamentos, y ahí queda anunciado. El testamento queda en notaría, el testamento queda en el resguardo de la oficina notarial, y al testador le entregamos un testimonio, es decir, un ejemplar de lo que dijo y lo que está contenido en el protocolo, de tal manera que él lo puede tener conservado en su domicilio el tiempo que lo desee, que esté vigente, y de tal manera que llegado el momento, porque es un tema muy natural, cuando ocurre la muerte del testador, sus hijos, los herederos, el albacea, legatarios, puedan tener ese documento y puedan deducir los derechos que le correspondan. Repitiendo, la gente, ¿qué es lo que tiene que hacer para acudir a un notario? Primero, tener la certeza de que es un acto jurídico, que es un acto de libre disposición, que también representa una oportunidad de planeación patrimonial para después de la muerte, post-mortem, y que nunca pierde el testador la propiedad. Mientras él no transmita la propiedad, no haga una compraventa, no haga una donación, el testamento sirve nada más para tener la expectativa del derecho para después de la muerte. Gracias. Gracias, Silvia. Muy amable.